don Yahshua HaMashiach sea con todos vosotros. Amén. Aleluya, o sea que no hay duda de quién es la carta, ¿de acuerdo? Porque hay gente que todavía se pone a decir, no, creemos que la carta no es de Shaul, muy sabios. Y son necios, ¿no? Ahora, la siguiente carta que escribió Shaul fue Primera de Corintios. Vamos para allá, amados ahí. Vamos para allá. Primera de Corintios. Y déjenme ministrarles algo antes. Porque esta carta es todas son muy interesantes, pero esta en especial es muy interesante. Hay una leyenda griega de Sísifo. Sísifo, para los que les guste anotar, fue el rey de Corinto, pero esta es una leyenda griega. Entonces Sísifo fue el rey de Corinto. Entonces cuenta la leyenda griega que Sísifo desafió a los dioses con su insolencia, o sea, era un insolente, pues. Ahorita les explico por qué les estoy iniciando la administración de Primera de Corintios con esta leyenda griega. Tú dirás, ¿pero qué tiene que ver eso, Roy? Pero vamos a ver. Entonces, él como se portó insolente con los dioses, fue condenado a la penosa y eterna, fíjate muy bien, y eterna tarea de rodar una piedra gigante, una piedra enorme, hasta la cima de una montaña. Eso cuenta la leyenda griega. Ahora, cuando Sísifo llevaba la piedra, cuenta la leyenda griega, aclaro, amados Agin, amados Agayot, cuando iba a llegar a su objetivo, o sea, a la cima de la montaña, la roca, la piedra enorme, volvía a caer hasta el pie de la montaña. Anoten nada más las ideas. Entonces, Sísifo tenía que comenzar de nuevo, una y otra vez, porque la leyenda griega dice que fue una tarea penosa y eterna. Ahora, ¿por qué empecé con esta leyenda griega? Las leyendas, lógicos, son mentiras, son leyendas, son mitos, son mentira. Pero en realidad eso le pasa a muchos que se dicen mesiánicos hoy, como Sísifo. Es decir, que ya teniendo estudios de Torah, supuestamente lo han asimilado, supuestamente, o habiendo supuestamente hecho teshuvá, etcétera, etcétera, como que van alcanzando la cima, pero se les cae todo. Y tienen que volver como Sísifo a rodar otra vez la piedra, y cada día con más esfuerzo, y parece ser que ya van alcanzando otra vez, y se dice, bueno, parece ser que sí hizo teshuvá, o esta hermana parece ser que sí hizo teshuvá, esperamos que vaya muy bien, pero ya cuando van a alcanzar otra vez cierto nivel espiritual, vuelven a caer. Entonces, es su orgullo que no les deja, o sea, el orgullo no lo quieren soltar, no quieren soltar el mundo en general, y entonces no logran un grado de santificación, perdóneme la expresión, tal cual. Ese ejemplo ponlo cuando tú ministres, pero apliquémoslo. Si estamos igual que Sísifo, ni se nos ocurra abrir la boca. Pero si tú alcanzaste un nivel espiritual y todavía vas por otro poco más, gracias al Eterno, bendito es su nombre, Yahweh es su nombre, y otro poco más y otro poco más, amén. La mayoría de la gente en el mundo no logra superación. Si empieza a estudiar algo, lo abandona. Si empieza, por ejemplo, dije del mundo, si empieza a tener, o tiene un trabajo, le va muy bien, empieza a tener éxito, ¿por qué no decirlo? Pero empieza a robar, empieza a saquear de lo que no le corresponde, lógico, roba. Entonces va para abajo. Y eso es en todas las áreas de la vida. Entonces, espero que hayan anotado esta leyenda griega, que aunque es leyenda, eso le pasa a mucha gente en la realidad. Ahora,
¿Por qué pasa eso para un disque mesiánico? Porque no apagó totalmente su concupiscencia. Anótenlo, les va a servir y escuchen el audio de la concupiscencia. Entonces, estas personas que no apagaron totalmente su concupiscencia, amados Agin, amadas Ajayot, cuando parece que van a crecer más espiritualmente y esperamos una respuesta, este joven va bien, espero que siga bien, de repente vas hasta el suelo. ¿Por qué? Porque no apagaron su concupiscencia. El orgullo implica ser visto, ser aplaudido, ser reconocido, que vean qué bueno soy, que vean, o sea, el ser vistos en pocas palabras. Eso es el orgullo, pero implica muchas cosas. Que vean que manejo muy bien la computadora, que canto muy bien, o que hago esto, etcétera, ministro muy bien. Todo eso, el pecado número uno es el orgullo, amado Sahim. Esa gente nunca sale adelante. Nunca sale adelante. Ahora, vamos al libro de los Hechos antes de que ministre yo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 18 y del verso 1 al 18, aquí está la visita de Shaul a Corinto, para que vean que después el libro de los Hechos tal vez veamos una o dos o tres cosas y no más, porque de hecho está la mayoría de las cosas en las cartas. ¿De acuerdo? Sí. Dice, por ejemplo, después de estas cosas, Shaul salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un Yehudí llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Ahora, subraya en ese verso 2, nos va a servir. Por cuanto Claudio había mandado que todos los Yehudín saliesen de Roma, fue a ellos. Fíjense, siempre ha habido expulsión de judíos, de Yehudim. ¿Sí? Amén. A ver el verso 3, Aj. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Talitot, no tiendas de campaña, eso, porque eso implica mucho tiempo. Entonces, este capítulo 18 del libro de los Hechos habla de esa visita de Shaul a Corinto. Ahora, anoten en sus apuntes y vamos a ir resumiendo. Entonces conoció a Aquila y Priscila. Ellos abandonaron Roma en el año 49. Anótenlo, les va a servir. Ahora, ¿cómo lo sabemos? La historia, porque mucha historia es mentira. Pero hay cosas que son lógicas en la historia que sí concuerdan, pues. Pero ¿cómo saberlo si no estuvimos ahí? Entonces, para eso se consulta una fuente, otra fuente, un libro, etcétera, etcétera, y entonces se saca una conclusión. No se va a internet a buscar nada más y a ver qué sale. No. Tiene uno que investigar más allá. Entonces, todas las fuentes tratan de esta expulsión de los Yehudim por medio de Claudio en el año 49. ¿De acuerdo? ¿Sí? Amén. Ahora, Shaul, anótenlo, amados, por favor, predicó en la sinagoga. Y la sinagoga, lógico, era de los Yehudim. Hay muchas cosas que no están escritas en las cartas o en la bendita Taná, pues, pero que concuerda muy bien que hayan sido verdad. Por ejemplo, hay muchas, y esto no tiene nada que ver con tradición judía verdadera, porque ellos no creen que Yahshua sea el Mashiach. ¿Sí me doy a entender? O sea, pero hay otros escritos donde narran que Shaul, una vez que llega a Corinto, lo rodean prostitutas, lo llevan contra una pared, él empieza a ministrarles y después otros hombres homosexuales y demás rodean a esas prostitutas y empiezan a hacerle más presión a Shaul.
a Pablo, a Shaul. Eso es lógico que haya existido, eso es lógico, eso no. Vamos, si alguien va a ministrar cómo te fue en la campaña para repartir discos y videos aquí y allá en estas fiestas paganas que acaban de pasar, todos te lo recibieron, muchas gracias, es usted muy amable. No, hubo casos que les aventaron el disco en la cara y las tarjetas, eso es lógico. Y entonces las prostitutas les decía a Shaul, yo les voy a mostrar el camino que hay al cielo. Recuerden, esto no está escrito, pero es lógicamente posible que sí fue cierto. Y entonces Shaul estaba ministrando y entonces las prostitutas, jajaja, risa y risa, todas pintarrajeadas y demás, le empezaban a decir, si tú nos enseñas un camino al cielo, nosotros te enseñamos 10. En forma burlona, ¿me entiendes? Siempre Satanás, Yahshua Mashiach le reprenda. Entonces, hay datos interesantes como, por ejemplo, aquí, siempre había soldados romanos guardando todas esas áreas, pero ciertas cosas las permitían los soldados romanos para divertirse ellos. Entonces, al llegar a un shaliach enviado por Yahshua HaMashiach mismo, como es Shaul, y ver todo eso, los soldados romanos estaban muertos de risa. Pero entonces aquí interviene Aquila y entonces le dice a los soldados, ese hombre es justo, libértenlo de esa muchedumbre que está ahí. Y entonces ya los soldados romanos empiezan a abrir paso con sus lanzas. O sea, hay cosas que sí son muy creíbles, por como voy a ministrar que era Corinto. Ahora, decía yo que Shaul predicó en la sinagoga de ellos y una vez que sucedía lo de siempre, decían, no, aquí no te queremos. Entonces, anoten esto, al cerrarle las puertas a Shaul, fue a una casa vecina. Aquí está, aquí está. Era de un gentil, de un goy, de un gentil justo, así, que había creído. Veamos el verso 7. ¿Tienen Hechos 18, verso 7? Miren, todavía no entramos a la carta de lleno. 7, Omenga. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Elohim, la cual estaba junto a la sinagoga. Entonces, una casa vecina, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, el verso 8, Omen. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Adón con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces recibían Tevilá. Aleluya. Era uno de los principales. Ahora, para los que han estudiado, vuelvo a repetir, hay cosas en la historia que son reales. Hay otras cosas que no. Entonces, desde la Ilíada de Homero se habla de Corinto. Para los que les gusta anotar, desde la Ilíada de Homero se habla de Corinto. Y Homero, en sus escritos de la Ilíada, marca a esta ciudad como inmoral, muy inmoral, muy inmoral. Entonces algunos pudieron ir a la secundaria, a la preparatoria, a la universidad, saben de qué estamos hablando. Los que no, bueno, después se acercan otros que hayan estudiado más. Pero vamos, no profundizar más allá, o sea, no vayan a leer la Ilíada tampoco, yo no les recomiendo eso, aprendamos más Torah, aleluya. Pero Homero narra eso, que Corinto era totalmente inmoral. Ahora, uno de los filósofos, independientemente sus ideas, etcétera, Platón consideraba a Corinto como una prostituta. Anótenlo, para los que después me ayudan a ministrar y den alguna clase, etcétera. Y Platón decía, la joven prostituta corintia. Eso decía Platón. Recuerden que la cultura grecorromana nos alcanza hasta estos días. Por ejemplo, todo lo que es teatro viene de ellos. El cine, que fue
vamos, ya no es el teatro como tal que estén actuando ahí algunas personas en vivo, sino ya una filmación, pero ¿qué es el cine? Sino el teatro filmado, es lo mismo. Entonces, había un autor de nombre Filetero, anótalo, Filetero. Era un autor de teatro, no actor, sino autor. Él hacía obras teatrales. Él era, su nombre era Filetero tal cual. Y a una de sus obras le tituló El Corintio. Pero cualquiera que escuchaba el nombre de esa obra de Filetero, el Corinto, o el Corintio mejor dicho, ya lo traducían como el libertino, el libertino. O sea, no el que goza de la libertad. Sabemos lo que hay de diferencia entonces entre libertad y libertinaje. ¿Sí? Ahora, alguien que escribía muchas comedias fue Aristófanes. Anoten esto, les va a servir. Aristófanes escribió muchas comedias y él se refería a fornicar como corintizar, para que vean a dónde fue Pablo, Shaul. Entonces él decía, bueno, fornicar es igual a corintizar, según Aristófanes. Ahora, otro escritor y autor de muchas cosas, Estrabón. Estrabón, él decía que el problema de Corinto, o el vicio más bien de Corinto, se centraba en el templo de Afrodita y sus 1000 prostitutas. Eso decía Estrabón. Entonces, con todo esto que acabo de comentarles, no es raro el decir, bueno, lo que usted nos comentó, que lo rodearon unas prostitutas y lo estaban presionando contra la pared, no es raro aceptar eso, de que fue muy maltratado Shaul por prostitutas y por homosexuales ahí. O sea, no es raro eso. O sea, él fue allá por una encomienda del Ruach HaKodesh, bendito Yahshua Mashiach, porque había muchísimo pecado. Pero donde sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia o sobreabundó la gracia. Ahora, todo tenía que ser con permiso de las autoridades. O sea, nosotros si salimos aquí a llevar unos volantes o algo igual allá, se tiene que pedir permiso a ciertas autoridades. O sea, nosotros no podemos llegar y hacer lo que se nos antoje. No. Entonces, anoten esto. El procónsul Gayo, él permitió a Shaul predicar. Entonces, ya con ese permiso, por así decirlo, porque dice la bendita Taná que debemos estar sometidos a las autoridades de la tierra. O sea, no se puede uno meter a un aeropuerto y empezar a repartir porque rápido un policía interviene. ¿Sí o no? O a una plaza comercial. No, tenemos que tener también cuidado con eso. Entonces, este procónsul Gayo, él dio permiso de predicar, de ministrar la Torah ahí. Eso fue en el año 52, lógico, de nuestra era. Ahora entonces con esta antesala de Corinto, vemos que era una pestilencia de pecado ahí, en prostitución. Bueno, ahí precisamente fue a ministrar Shaul. Ahora, como esta ciudad estaba tan en pecado sexual, por eso había mucho problema en la misma Kehila, en los que decían que se habían arrepentido, que habían hecho teshuvá y que estaban ya dentro de la Kehila. Por eso es de las cartas más conflictivas en cuanto a las Kehilot que tuvo Shaul. Ahora, vamos a ver el propósito.
porque todo tiene un propósito, porque escribió la carta. Anoten esto, los primeros 6 capítulos, que son bastantes, pero los primeros 6 capítulos intentan corregir los pleitos en la Kehilá. Fíjense cómo dije, intentan. Shaul intentó muchas cosas y lo hizo bien, inspirado por el Ruach HaKodesh. Corregir los pleitos en la Kehilá. Del capítulo 7 en adelante, Shaul, vayan anotando por favor, amados Sajín, trata cuestiones específicas, ya no tanto pleitos o problemas, pecados, etcétera, sino trata cuestiones específicas. Por ejemplo, anoten, asuntos matrimoniales. Es que hay que dominar todo esto, porque me espero tantito que anoten y ahorita les explico. Porque si no se estudia algo, entonces se pueden dar consejos malos. Tenemos que estudiar cada quien en su profesión, etcétera, a lo que nos dedicamos. Tenemos que estudiar, si no daríamos consejos malos, no adecuados. Tenemos que estudiar bien la Torah, la Tanaj completa, para dar consejos a aquellos que hablan por teléfono, que te piden ministración a ti. Por ejemplo, en esta cuestión de asuntos matrimoniales, aquí Shaul está tratando, a ver, una pregunta que hacen muchas Ahayot. Oiga, Ajot o Roe, si es que se logran comunicar conmigo de una manera así rápida, oiga, mi marido así, me trata así, es lícito, o sea, es correcto el divorcio, no el divorcio, etcétera. Entonces, tenemos que contestar con la Tanaj. ¿De acuerdo? Entonces, del capítulo 7, asuntos matrimoniales, también están los dones espirituales. Y eso es muy importante. Eso es del capítulo 7 en adelante. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, en el capítulo 15 de la Carta a los Corintios, la primera, reafirma Shaul sobre la resurrección. O sea, vuelve a hacer mucho hincapié en la resurrección. Porque muchos, anótenlo, ya habían negado la resurrección. Entonces, aquí Shaul está hablándoles, les está escribiendo más bien, pero las cartas eran leídas en las Kehilot, para que todo el mundo se enterara. Ahora, cuando estudiemos el tema, escuchen el tema de la reencarnación, van a ver por qué es importante todo esto. Bueno, ahora, un bosquejo de la carta, como tal así, vamos a ir leyendo, pero el capítulo 1 es la introducción. Entonces, trata aquí Shaul divisiones en la Kehilá. Vamos allá. Capítulo 1. De hecho, es del capítulo 1, verso 10 al capítulo 4, verso 21, donde está tratando las divisiones en la Kehilá. Divisiones en la Kehilá. Ahora, con todo lo que yo dije antes de entrar al culto, aleluya, es porque todos debemos de ser dirigidos por el Ruach HaKodesh, por el mismo Espíritu. Porque si unos piensan una cosa y otros piensan otra, entonces no nos estamos dirigiendo totalmente por el Ruach HaKodesh. Aleluya. ¿Sí? Entonces, después platicaremos, cada quien allá, los Roim, no queremos apenar a nadie, etcétera. Ya se tratarán las cosas de la Kehilá, pero fuera de Shabbat. Entonces, divisiones, se está tratando aquí Shaul, divisiones de la Kehilá o en la Kehilá y las causas de la división. Anótenlo, las causas, porque siempre hay que ir a la causa. Si llega una persona con fiebre al médico y el médico solamente ataca la fiebre y no ataca la infección o la causa de la
fiebre, porque un cáncer puede causar fiebre sin que haya infección. Entonces, si no se trata la causa de la fiebre, entonces solamente está dando un paliativo, es decir, algo que no va a servir más que para unos minutos. ¿De acuerdo? Amén. Entonces vamos a ir leyendo, amado Aj, por favor. ¿Tienen 1 Corintios? Amén. Ahora, recuerden todo el contexto. Era una ciudad prostituta, totalmente perdida. Amén. Shaul, llamado a ser Shaliach de Yahshua HaMashiach por la voluntad de Elohim, y el Aj, Sóstenes. A la Kehilá de Elohim que está en Corinto, a los apartados en Mashiach Yahshua, llamados a ser Kadoshim, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro don Yahshua HaMashiach, ¿a dónde ellos y nuestro? Ahí te remite tu Tanakh probablemente a lo que ya vimos en Hechos 18, ¿de acuerdo? Amén. ¿Sí? Gracias y shalom a vosotros, de Elohim nuestro Abba y del Adón Yahshua HaMashiach. Gracias doy a mi Elohim siempre por vosotros, por la gracia de Elohim que os fue dada en Mashiach Yahshua, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Entonces se cumple la palabra, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ellos fueron muy bendecidos en todo, en dones espirituales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así como el testimonio acerca de Mashiach ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro don Yahshua HaMashiach. Aleluya. Entonces nada les faltaba en dones. Fue la Kehilá más bendecida en dones. ¿Sí? El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro don Yahshua HaMashiach. Subraya irreprensibles, debemos estar irreprensibles. ¿Sí? Fiel es Elohim, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Yahshua HaMashiach, nuestro don. Os ruego pues, Ajín, por el nombre de nuestro don Yahshua HaMashiach, que habléis todos una misma cosa. Es muy importante eso. Ahí está lo que yo ministraba. Ser ministrados por el Ruach HaKodesh, o sea, por el mismo espíritu de Elohim, nada más. Si alguien piensa otra cosa, etcétera, etcétera, no, está siendo ministrado por un diablo. Tenemos que caminar derechito todos. A ver otra vez. Os ruego pues, Ajín, por el nombre de nuestro don Yahshua HaMashiach, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. A ver, todos el 10, aquí y allá, fuerte, amén. Siga. Porque he sido informado acerca de vosotros, ajín míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Ahí está, entonces ya había pleitos, por eso decía yo, sobre las divisiones de la Kehilá en las causas. ¿Sigue? Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Shaul, y yo de Apolos, y yo de Kefas, y yo de Mashiach. ¿Acaso está dividido Mashiach? ¿Fue puesto en el madero Shaul por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Shaul? Doy gracias a Elohim de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Mashiach a bautizar, sino a predicar la Besorá, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana el madero de Mashiach. Es muy importante eso, que todos los que ministramos lo hagamos con humildad, no queriendo aparentar ser los grandes maestros, porque solamente uno es el grande, Yahshua, bendito es su nombre. Entonces, para que no se haga vana el madero de Yahshua, ¿sí? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Elohim. A ver, todos el 18, amén. Ahora, aquí Shaul cita a el profeta Isaías, 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Todos el 19, amén. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Elohim la sabiduría del mundo? Aleluya, otra vez vuelves a citar a Isaías. Sigue. Pues ya que en la sabiduría de Elohim, el mundo no conoció a Elohim mediante la sabiduría. Agradó a Elohim salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Bendito es Yahweh. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Mashiach puesto en el madero. Para los judíos ciertamente tropezadero,
y para los gentiles locura. Ahora, es lógico que Shaul no hablaba así porque él era judío. O sea, siempre las traducciones tratan de dar a entender los judíos, allá los judíos. ¿Y Shaul qué era? Judío. ¿Sí? Sí recuerdan eso, entonces que hemos ministrado las traducciones están mal hechas a propósito. Sigue. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Mashiach, poder de Elohim, y sabiduría de Elohim. Porque lo insensato de Elohim es más sabio que los hombres, y lo débil de Elohim es más fuerte que los hombres. Todos el 25, amados. Amén. Sigue. Pues mirad, Ajín, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Elohim para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Elohim para avergonzar a lo fuerte. Aleluya. A ver el 27. Amén. Hace poquito tuvimos la visita de varios Arajín que vinieron de Estados Unidos y este comentario se ha repetido muchas veces. Me han dicho, oiga Roe, aquí en la oficina me han dicho, oiga Roe, todos los que son ancianos aquí, o al menos la mayoría, se ve que son humildes, se ve que son pobres, así como Pedro, que era pescador, así me lo dicen pues ellos, etcétera, etcétera. Sí, es que se cumple la palabra, bendito es el abacados. Si tuviéramos aquí a puros eruditos en ciencias matemáticas y en astrología, o no, astronomía, o algo, dirían, no, pues entonces sí, por eso predican así, porque tienen mucho conocimiento. Pero no, bendito es el abacados. Por eso nos gozamos escuchando a los Akenim, que a pesar de que no tuvieron mucho estudio, el Ruach HaKodesh los usa. Bendito es Yahweh. ¿Sigue? Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Elohim, y lo que no es para deshacer lo que es. Aleluya. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Aleluya. Nadie nos debemos de jactar. Nadie. Siga. Mas por él estáis vosotros en Mashiach Yahshua, el cual nos ha sido hecho por Elohim sabiduría, justificación, apartamiento y redención. Eso es lo que hace Mashiach Yahshua. Bendito es su nombre. ¿Sigue? Para que como está escrito, el que se exalte, exáltenle en el Adón. Y es que eso está en Jeremías. Entonces Shaul está explicando según los profetas, etcétera. Y los profetas ministraban Torah. Y Shaul entonces ministraba Torah. Todos el 31. Amén. Ahora, desgraciadamente el tiempo nos alcanza. Ahora que los veo más atentos, se acabó el tiempo. Qué tristeza, qué tremendo. Bendito es el abacados. Pero si el Eterno nos presta vida, en 8 días. Y como que es mucho, como que es mucho tiempo dentro de 8 días. Pero mañana, por favor, prepárense todos para recibir la parashá, porque te vas a chupar los dedos. O sea, porque es la palabra del Eterno y vamos a ver unas cosas decodificadas ahí tremendas. Que te vas, vaya, el que no se ría mañana. Te digo una cosa, yo cuando he estudiado esa parashá he llorado. Y lo digo en serio, o sea, derramar lágrimas físicas, reales, porque es una parashá, con esa se cierra Bereshit y es la redención total. La historia de la redención total. Aleluya. Bendito es el abacados. Abacados, te damos toda Gabá por el estudio de tu bendita Tanaj. Abba, sé tú con nosotros. Danos más sabiduría, abacados, para que podamos ministrar tu bendita palabra. Abba, toda Gabá, porque tú eres bueno y tu Rajel Leolam. Amén. Ve amén. Bendito es el abacados.